él va a abordar un tema que es clave, digamos, en la reflexión de Bolívar Echeverría, que es pues su concepto acerca de lo político, ¿no? Cómo él elaboró, digamos, una aproximación muy interesante, muy novedosa, muy original sobre el tema de lo político. Entonces, en este momento es la una con 10 minutos. Va a intervenir el primer término Raimundo y después yo intervendría con mi exposición sobre el tema de naturaleza y capitalismo en la obra de Bolívar Echeverría. Entonces, iniciamos. Adelante. Sí, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a los organizadores, a Polo, a David, la oportunidad, la invitación para participar en el seminario, en homenaje a Bolívar Echeverría, y también, bueno, pues celebrar la iniciativa que ha permitido que una vez más pues diferentes generaciones, digamos así, de discípulos, de estudiantes, ¿no?, de compañeros de Bolívar Echeverría se encuentren y bueno, nos permitan a otros ver pues la diversidad, la riqueza del pensamiento de Bolívar, y también percatarnos, y es algo que se ha insistido mucho, que me parece que es muy importante defender, pues no ver la obra de Bolívar no como una obra en donde hay rompimientos, donde hay rupturas, sino más bien una obra donde hay un desarrollo, donde hay una preocupación, ¿no?, inicial que se va desplegando, que se va desarrollando, que se va enriqueciendo, que se va abriendo a otros horizontes. Eso es me parece muy importante, y es algo que se logra en este seminario, ¿no?, que se ha logrado hasta ahora. Bueno, quisiera primero un poco situar el lugar desde el cual voy a realizar la enunciación o la participación que tendré el día de hoy, y que tiene que ver un poco con cómo en lo personal y vaya generacionalmente nos encontramos con la obra de Bolívar Echeverría, ¿no? La crisis civilizatoria y la impronta sacrificial del capitalismo contemporáneo, patentes en la violencia e impunidad estructurales, las violaciones masivas de derechos humanos, así como en los crímenes que comete el Estado mexicano y el gobierno norteamericano en contra de la sociedad mexicana durante poco más de 30 años de política económica neoliberal y acumulación salvaje de capital, se expresa además en un contexto formativo y de militancia altamente ideologizado, marcado por el dogmatismo y sectarismo tradicionales, pero también, en particular, por el triunfo en la academia especialmente de la epistemología fragmentaria y nihilista del pensamiento débil, la consiguiente renuncia y descrédito de la crítica de la economía política y de toda pretensión de crítica global de la sociedad burguesa, así como por la incomprensión general del desarrollo capitalista durante el siglo XX. Estos elementos constituyen el escenario trágico en el que muchas y muchos compañeros de generación, por fortuna, nos encontramos con la obra de Bolívar Echeverría a principios del siglo XXI. Una auténtica luz, ¿no?, en la oscuridad neoliberal por la que hemos pasado. En lo personal, por mi formación como primero como abogado y después en ciencia política, pues mi interés en relación con la obra de Bolívar se orilló mucho al tema precisamente de las posibilidades de utilizar sus planteamientos, su discurso crítico, para pensar, para desarrollar una crítica de la ética, del derecho, una crítica de la política y del Estado, ¿no? En especial porque, bueno, estos ámbitos prácticos supuestamente pues fueron dimensiones de la vida social moderna que para algunos pues en la obra de Marx y Engels no encontramos, ¿no? Y que, bueno, para otros, si los encontramos, están mal tematizados, ¿no? Con este propósito fue que en un principio me acerqué a la obra de Bolívar, comencé a tomar clases con él, con Bolívar directamente, comencé a tomar clases con muchos de los que están ahora aquí o a escucharlos en diferentes conferencias, y bueno, me aboqué a
a elaborar una tesis que es de la que ahora voy a extraer algunos pasajes y hay algunos comentarios, precisamente sobre la crítica de la política y la sustancia de lo político en Marx, en donde, bueno, la intervención de Bolívar Echeverría fue determinante para mí, y en general me parece que es una intervención muy importante, ¿no?, para este tema. Bien. El proyecto crítico de la modernidad capitalista, planteado y parcialmente desarrollado por los fundadores del socialismo científico, puede entenderse no solo como una crítica ética y política al capitalismo, es decir, como un discurso crítico sustentado y orientado por intereses, principios y objetivos éticos y políticos. Por supuesto que la obra de Marx y Engels refleja preocupaciones y horizontes éticos y políticos. Incluso su propia naturaleza crítica supone que no se trata de una obra inocente o neutral, ética y políticamente. Sin embargo, su crítica de la totalidad capitalista, además, incluye y da pie al desarrollo, por un lado, de una crítica ética y una crítica del derecho, y por otro, de una crítica de la política y del Estado, ambas basadas en la crítica de la economía política como fundamento y articuladas con otras tantas críticas particulares enfocadas a escudriñar distintas dimensiones y ámbitos específicos de la sociedad burguesa. La defensa de la vida, la dignidad y el carácter comunitario del ser humano, así como la reivindicación del valor de uso, en la que acertadamente insistía Bolívar Echeverría, por ejemplo, contrastan con la forma capitalista de producción de la riqueza social, el individualismo del propietario privado de mercancías y el comportamiento ético y político que se genera en torno a una comunidad abstracta e ilusoria como la que representa y promueve el Estado. Asimismo, el reconocimiento del papel histórico que juega la lucha de clases en relación con la vigencia de la ley capitalista del valor significa en Marx y Engels implica en Marx y Engels un despliegue simultáneo de una crítica rigurosa del hecho económico básico sobre el cual se despliegan los contenidos, las formas y los procedimientos del derecho y del Estado modernos, la propiedad privada. Finalmente, la fundamentación científica de la necesidad económica de la revolución comunista a partir del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas se engarza con la reivindicación de la lucha proletaria y del género humano en su conjunto en pro de la verdadera democracia, el reino de la abundancia y la comunidad de hombres y mujeres libres. La comprensión del horizonte filosófico, el significado histórico, la especificidad revolucionaria, la coherencia interna y la vigencia del materialismo histórico y el proyecto crítico de Marx implican una lectura rigurosa de la obra de este autor. Uno de los problemas nodales al que arriba la crítica de la economía política y con el que, paradójicamente, se enfrenta desde un principio y tiene que atender durante su desarrollo, es el tema de la ética y la política burguesas, el Estado moderno y su derecho. El proyecto crítico de Marx es, en realidad, como se ha dicho aquí, un proyecto de crítica de la modernidad capitalista, de la sociedad burguesa como un todo, de la modernidad como matriz civilizatoria. Se trata de un proyecto que nos habla de los límites y condiciones de posibilidad de la economía política, en tanto discurso medular del modo capitalista de producir la riqueza social. Sin embargo, lo anterior solo cobra sentido y se comprende a cabalidad cuando nos percatamos de que el horizonte real al que apunta la concepción materialista de la historia es la revolución comunista. De aquí que lo que encontramos en la obra de Marx y Engels sea en todo momento una crítica ética y política, una crítica que reivindica la vida humana y la vida en general, que tiene objetivos políticos claros, una crítica que recurre a la dialéctica materialista para explicar la historia, las fuerzas productivas, las relaciones sociales y sus procesos de transformación, una crítica científica que sin temores es capaz de apropiarse del lenguaje de la filosofía clásica alemana o de la economía política inglesa, una crítica que acompaña al proletariado y que expresa la conciencia más lúcida del movimiento socialista. La crítica integral de la totalidad capitalista que propone Marx y que se articula en torno a la crítica de la economía política se fundamenta y enriquece de las múltiples críticas particulares que la constituyen y que otros marxistas destacados y pensadores de gran valía han desarrollado, entre ellos, por supuesto, Bolívar Echeverría. Sin duda, Marx y Engels reconocen en la crítica de la ética y la política burguesas, del Estado moderno y su derecho, un lugar fundamental en la arquitectónica del plan de los 6 libros de la crítica de la economía política. La reivindicación del proletariado como sujeto de la historia, como actor revolucionario,
así como el reconocimiento de su papel trascendental en la revolución comunista, se expresan en la obra de Marx y Engels como un constante cuestionamiento frontal y radical, tanto de la ética y la política enajenadas en general, como de la ética y la política enajenadas específicamente burguesas. La crítica de la economía política no solo expone la construcción del proletariado como un sujeto histórico y el horizonte de posibilidad de la revolución comunista, sino que, junto con ello, de manera simultánea, contiene una crítica rigurosa a los fundamentos del Estado moderno en tanto comunidad ilusoria y forma transfigurada del capital social nacional, a la enajenación de la naturaleza política del ser humano, a la cosificación de las relaciones de poder, a la fetichización del poder político, a la forma jurídica de la sociedad burguesa, al carácter enajenado y represivo del derecho moderno y a su específica configuración histórica como derecho racional, formal y calculable. ¿Existe o no una crítica específica de la política, del Estado y del derecho en el discurso crítico de Marx? De ser así, ¿en qué estado se encuentra en sus escritos? ¿Implícita o explícita? ¿Solo anunciada o también tematizada? ¿Fragmentaria o completa? ¿Cuál es la especificidad de dicha crítica y cómo se relaciona con el resto de las críticas particulares propuestas por Marx y Engels? Además, ¿cómo se relaciona esta crítica particular de la política, del Estado, del derecho, con su discurso crítico en general? Para los tiempos que corren, ¿es pertinente esta crítica? ¿La crítica de la política, del Estado, del derecho, de Marx y Engels mantiene su vigencia? ¿En qué medida la mantiene? ¿Es posible, a partir de que sea necesario hacerlo, reconstruir el discurso crítico de la política, del Estado y del derecho elaborado por Marx? ¿Cómo hacerlo? Al parecer, el reto consiste en reconstruir las críticas de la política, del Estado, la ética, el derecho, elaborados por Marx y Engels, con base en el estudio detallado de sus textos y en la reconstrucción crítica y cuidadosa de la realidad práctica moderna y de los múltiples discursos que la expresan. Los aportes de Bolívar me parecen muy útiles para este propósito. Si nosotros, y voy a dejar de leer un poco para tratar de aprovechar mejor el tiempo, si nosotros reuniéramos los trabajos de Bolívar o tuviésemos a la vista la masa del corpus de Bolívar, pues bueno, ahí podemos encontrar algunas obras que son muy claves, ¿no? para llevar adelante esta crítica de la política, entre otras que son las que yo he trabajado un poco más, por supuesto el texto de lo político en la política, ¿no? que aparece en el texto de Valor de Uso y Utopía y que fue publicado también en la revista Chiapas, pero también están los textos que ya habían sido incluidos en el discurso crítico de Marx, ¿no? como el Cuestionario sobre lo político o el texto del Problema de la Nación desde la crítica de la economía política, ¿no? que son, me parecen, piezas claves en el discurso de Bolívar para formular una crítica de la política. Me parece muy importante que nosotros ubiquemos ya en este tema algunos elementos que son clave, ¿no? para entender la propuesta de Bolívar, entre ellos un inicial, ¿no? muy importante, que es la cuestión metodológica, digamos, ¿no? La distinción en la que insiste mucho Bolívar para llevar a cabo diferentes análisis, en este caso de la política, pero también de otras dimensiones de la vida social, esta distinción básica entre una estructura transhistórica y una específica configuración histórica es muy importante cuando nos planteamos el tema de la política, ¿no? para distinguir, por ejemplo, el papel que tiene el gobierno como función, dirección de la sociedad, de la que puede tener el Estado moderno, ¿no? como una forma específica de llevar a cabo esta función de dirección de la sociedad, ¿no? Pero bueno, esta distinción que recoge Bolívar, como ya se ha mencionado también en anteriores mesas, pues de la distinción, ¿no? que el propio Marx establece en el capítulo 5 del Capital entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización del valor, y que es un despliegue, ¿no? de la contradicción fundamental en la que insistía el propio Bolívar de valor y valor de uso, y que también pues nosotros encontramos expresada en la confrontación, en la distinción entre el proceso social natural de reproducción, ¿no? y el proceso social artificial, digamos, de reproducción societal, ¿no? Son también otras formas en donde se despliega esta contradicción fundamental y que, bueno, tienen que ver
con esta manera de aprovechar, ¿no?, la distinción para realmente constituir una clave metodológica, ¿no?, que está muy presente en Bolívar y que, bueno, recoge, me parece, digo, seguramente habrá otros autores, pero que recoge ya de textos de Korsch, ¿no?, el principio de especificación histórica de Korsch en su obra, bueno, en su pequeño texto de los principios del marxismo, y que también está presente en algunos pasajes de la obra de Henri Lefebvre, ¿no? En fin, este es un primer punto que me parece muy importante. Hay muchos otros conceptos que hay que destacar, ¿no?, que, digo, por ahora solo enuncio, a reserva de que en un momento pueda comentar algunos. El tema de la politicidad fundamental, ¿no?, que aparece sobre todo en el cuestionario sobre lo político, ese concepto de politicidad básica o politicidad fundamental. Bueno, realmente sí es un concepto pues muy importante, ¿no?, para que vislumbrar desde dónde Bolívar es que cuestiona la política moderna y este reduccionismo de lo político a lo político estatal, ¿no? Está ese concepto, pero también, por supuesto, se juega aquí los conceptos como lo que él decía, la lógica concreta del valor de uso y la lógica en oposición a la lógica abstracta del valor, ¿no? Incluso la definición misma que él aporta en algunos de los textos sobre discurso crítico, bueno, también es muy importante recuperarla, ¿no?, para pensar de una manera crítica la política, la ética, el Estado, el derecho, ¿no? En específico sobre el tema de la crítica de la política, la sustancia de lo político, pues es muy importante recordar como antecedentes, como fuentes, que seguramente, yo no tengo certeza, pero por la cercanía de los conceptos y la cercanía también en las formas que se formulan, los enunciados, la obra de François Châtelet, la antología esta que edita Taurus en español, de los marxistas y la política, en el tomo 1, el estudio introductorio, si ustedes lo han revisado, seguramente se percatarán que él ahí se refiere explícitamente a la necesidad de llevar adelante una crítica de la política a partir de la sustancia, de la identificación clara de la sustancia de lo político, ¿no? Esa idea central es una idea que, digo, yo no tengo ninguna certeza si Bolívar leyó o no leyó, seguramente conocía esta obra, pero es una idea que me parece sí tiene eco, ¿no? Sí hay un paralelismo en el planteamiento de Bolívar de cómo zafar, ¿no?, cómo distinguir la sustancia de lo político, la política, de cómo se entiende, cuáles son los límites de lo político dentro de la modernidad capitalista, ¿no?, y cómo se entiende, cómo se reduce la política moderna, pues a política dentro de los marcos del Estado, ¿no? La teoría política burguesa, la teoría política de la modernidad capitalista, bueno, es una teoría política estadocéntrica, ¿no? Entonces, esta intervención de Bolívar tiene precisamente este objetivo, ¿no?, lograr zafar tanto la sustancia de lo político como la política misma del campo meramente estatal, ¿no?, y más bien mostrar la riqueza que tiene la sustancia de lo político, la riqueza, las implicaciones múltiples que tiene la política misma, ¿no?, más allá del Estado, de esta reducción a la que invita y muchas veces más bien impone la modernidad capitalista, en donde identificamos la política como el campo de actuación del Estado y el Estado como el sujeto pues más importante, ¿no?, de la acción política, digamos. En fin, igualmente me parece importante, antes de leerles el comentario que yo había escrito sobre uno de los textos de Bolívar, pues señalar, ¿no?, que hay una serie de debates que están a veces implícitos, otras veces aparecen más claramente en estos planteamientos de Bolívar Echeverría, respecto pues de autores que han sido muy importantes para la conformación de la teoría política, de la teoría jurídica burguesa, ¿no? Digo, ya ha aparecido en el transcurso del seminario el nombre de Weber. Bueno, es muy importante, no solamente para el tema específico de la crítica de la política o de la crítica del Estado, del derecho, sino incluso simplemente por la definición de la crítica, ¿no?, del discurso crítico.
Hay que recordar los textos metodológicos de Weber, en donde él reivindica, ¿no?, esta distinción neokantiana entre juicios de hecho y juicios de valor, ¿no? Bueno, pues las ciencias sociales, la ciencia política, la teoría del derecho, también reivindican y se construyeron, burgueses me refiero, se construyeron bajo esos supuestos, ¿no? Este deber del científico social, del politólogo, ¿no?, y demás, del sociólogo, etcétera, de no mezclar, ¿no?, de no hacer valoraciones, ¿no?, sino más bien en una rigurosidad científica, pues emitir únicamente enunciados que sean descriptivos, ¿no? Y más bien utilizar indicadores cuantitativos, etc. Bueno, la ciencia política del siglo XX se desarrolló con esa idea, ¿no? Y más bien quedó relegado para la filosofía política, ¿no?, para la filosofía moral, ¿no? En el campo del derecho pasó igual. Para la filosofía del derecho ahí quedaron relegados las valoraciones, ¿no?, los elementos más o menos críticos, ¿no?, sobre el sistema político, sobre el sistema jurídico. Bueno, ahí es donde había que plantearlos, ¿no? Pero de entrada se amputó al discurso científico, a la ciencia, digamos, se le amputó toda capacidad crítica, ¿no?, porque se le consideraba que eso no era lo propio de la ciencia, ¿no? Entonces ahí había este corte entre juicios de valor y juicios de hecho, también implicaba este corte entre la ciencia, la filosofía, y además una amputación muy grave, ¿no?, que colocaba al discurso científico en un nivel de impotencia para juzgar, para criticar y para acercarse a la realidad social, ¿no?, que además es una realidad social pues muy grave, ¿no?, llena de contradicciones y de múltiples problemas que el capitalismo no logra bien a bien solucionar, ¿no?, solventar. Pero bueno, además de eso también la propuesta de Bolívar me parece a mí que permite dialogar, dialoga y además permite que nosotros dialoguemos y desarrollemos pues planteamientos en torno a la obra de otros tantos pues autores que son bastante conocidos digamos en la teoría política ortodoxa, como podría ser la teoría del Estado, ¿no?, como podría ser alemanes contemporáneos a Weber como Georg Jelinek, ¿no?, o por ejemplo gente que estudió con Weber, con Jelinek, como Hans Kelsen, ¿no?, que desarrollan toda una teoría formalista del Estado, una teoría formalista del derecho que fue muy exitosa, ¿no? Bueno, los planteamientos de Bolívar permiten precisamente dialogar con esas posiciones, ¿no? Pero también habría que, además de que también es un diálogo con las posiciones de los ideólogos estalinistas, porque también la teoría política, la política que se desarrolla, ¿no?, bajo el estalinismo, bueno, son posiciones bastante dogmáticas centradas en el Estado, ¿no?, incapaces de salir de esa esfera. Pero igualmente, ¿no?, el desarrollo de la teoría política anglosajona, por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no?, de David Easton, bueno, también avanza con muchos de estos supuestos ideológicos, ¿no? Y además, donde seguramente ha sido y puede ser muy, muy provechosa y será muy interesante llevar a cabo una discusión y un planteamiento muy serio, pues puede ser, por ejemplo, con los planteamientos de los discípulos de Heidegger, ¿no?, la propuesta que tienen autores como Karl Löwith o como la propia Hannah Arendt o Leo Strauss en torno a una filosofía política práctica y una recuperación de los textos de los filósofos clásicos griegos para pensar la política contemporánea. Pues bueno, a mí me parece que es muy provechoso y sería muy, muy importante comparar, ¿no?, y dialogar, ¿no?, generar estos puentes críticos entre estas propuestas que ahora tienen tanto eco, tanta resonancia, con la propuesta de Bolívar Echeverría, ¿no? Bueno, en fin, les voy a leer ahora un comentario en donde destaco algunas de los aportes, ¿no?, que ya un poco he estado esbozando. Es un comentario sobre el texto de lo político en la política de Bolívar. Bueno, desde los primeros párrafos, Bolívar Echeverría entra de lleno al problema. En primer lugar,
deslinda lo político de la política. Entiende esta como política estatal, es decir, como ejercicio de la política dentro de los límites del Estado, en tanto esfera propia de lo político, o bien en tanto sujeto político por excelencia. Al liberar lo político de los grilletes de la política estatal, Bolívar Echeverría zafa también a la política del Estado. De esta manera, ni lo político se reduce al ámbito meramente estatal, ni la política se limita a la política del Estado. Con esta crítica, Bolívar apunta al corazón de la política moderna, la concepción del Estado como concepto central de la política, el sujeto político por excelencia, y como el criterio definidor de lo político, como el espacio público exclusivo para hacer política. A renglón seguido, Bolívar define a lo político como la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. En esta definición de lo político se juega la reapropiación de conceptos clásicos de la filosofía política como libertad política, comunidad política, poder político, gobierno, democracia, autonomía y autarquía. Tal reapropiación conceptual parte de la reivindicación de la vida humana como leitmotiv del proceso de reproducción societal, dado que éste ha sido instrumentalizado por el proceso de valorización del valor y ha quedado supeditado a las necesidades de acumulación del capital. El filósofo ecuatoriano reconoce dos momentos en los que lo político se actualiza. Primero, durante situaciones excepcionales, en las que la comunidad política se encuentra consigo misma y se identifica con su despliegue práctico. Otro momento, en la vida cotidiana y de dos maneras distintas, como actividad especialmente política, como normalidad político-institucional, pero también como ruptura de la realidad rutinaria, como extravagancia más allá del día a día común. Bolívar insiste en la crítica de la política como política estatal y en la crítica de lo político como ámbito exclusivamente estatal. La reducción de la actividad especialmente política a política pura supone al Estado como el centro de la institucionalidad social, a la vez que no reconoce más sujetos políticos que los políticos profesionales, y se basa en la distinción entre sociedad civil y sociedad política, como esferas privada y pública, respectivamente, de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el Estado es solo una de las instituciones que regulan la socialidad, en tanto capacidad del ser humano para relacionarse con otros seres humanos en una multiplicidad infinita de formas, lo cual quiere decir que esta socialidad humana no respeta la delimitación de una esfera pública estatal frente a una esfera privada doméstica. Para Bolívar, la represión de lo político y la restricción de la política son las condiciones que dan pie a la exclusión moderna de la mayor parte de las actividades humanas como actividades políticas. Una aproximación crítica a la cultura política no puede dejar de insistir en que la realización de lo político por la vía de la actividad especialmente política tiene necesariamente que ver, sin excepción, con todas estas instituciones concretizadoras de la socialidad, instituciones que pertenecen a órdenes muy distintos, dice Bolívar. Cualquier lector atento descubrirá en el texto que ahora comentamos la presencia de Marx y su crítica de la economía política en conceptos como dictadura del capital, revolución o comunidad, que no aparecen en el ensayo solo como de pasada, sino que más bien son conceptos a los que explícitamente recurre Bolívar Echeverría para aclarar sus propios planteamientos. Igualmente, la lectura crítica que hace de Hegel y el énfasis que pone en ciertos conceptos, etnicidad, familia, sociedad civil, Estado, no son para nada gratuitos. Bolívar hace referencia a Hegel a propósito de exponer su crítica a la política moderna, capitalista, estadocéntrica. El ensayo de Bolívar, pese a ser breve, contiene una fuerza impresionante. En pocas páginas ha esbozado el camino a seguir para desarrollar una crítica de la política en la modernidad capitalista. Ha dado cuenta del proceso constitutivo de la política burguesa como una política centrada en el Estado y ha expuesto las formas prácticas de la política impura, informal o clandestina que ve desplegarse en el seno de la sociedad burguesa. En suma, Bolívar, a propósito de la cultura política, realiza una crítica de la política basada en la crítica de la economía política. Y aquí es muy importante que nosotros logremos recuperar, en este caso para la crítica de la política, pero igualmente
en distintos espacios se ha tratado de hacer un esfuerzo para recuperar los planteamientos de Bolívar, para hacer una crítica del derecho incluso. La idea de la suplantación que hace, ¿no? La forma en la que subordina el proceso de reproducción del capital, digamos, el proceso de acumulación de capital, la forma en la que subordina al proceso de reproducción societal, ¿no? En donde, bueno, por un lado, la primacía del capital, ¿no? Que se produce, se reproduce y se desarrolla, pues vaya, se hace patente, ¿no? Y queda por debajo de manera traslúcida, pues queda el proceso de reproducción societal, ¿no? La toma de decisiones de la sociedad en asamblea, en fin, esta toma de decisiones, esta capacidad política del ser humano en comunidad para decidir ser y forma de ser de sí mismo, de esa comunidad, pues esa capacidad es expropiada, ¿no? Y es expropiada por este proceso, ¿no? Es un proceso realmente de enajenación de la capacidad política del ser humano para decidir los rumbos de la vida en común, ¿no? Me parece a mí que es muy importante que destaquemos este aporte de Bolívar, este desarrollo, ¿no? Que nos lleva a plantear este punto, ¿no? No únicamente se denuncia el papel del Estado como comunidad ilusoria, ¿no? Que suplanta la comunidad real de seres humanos, sino que además Bolívar señala con detalle este proceso, este mecanismo a partir del cual la forma capitalista de producir la riqueza social logra llevar a cabo esta enajenación de la capacidad política de la comunidad de seres humanos, ¿no? Es muy importante. En el caso también, por ejemplo, de la crítica que se puede hacer al derecho moderno, eso tiene esto se puede aprovechar de una manera muy amplia, muy rica, ¿no? El derecho moderno lo definen, ¿no? los juristas como un orden normativo que tiene dos características básicas: heteronomía y coercitividad. Eso quiere decir que este derecho es puesto por un tercero, imparcial, que está por encima de las relaciones sociales, el Estado, y que además funda su validez no en la aceptación comunitaria, en la aceptación social, ¿no? No en el hecho de haber sido generado a partir de un diálogo simétrico, racional, ¿no? De la participación de todos los miembros afectados de una comunidad política. No lo funda en eso, sino que funda su validez en la amenaza del uso de la fuerza física, ¿no? Esto que vaya es perfectamente compatible y encaja perfectamente con este desarrollo de la teoría jurídica burguesa, encaja perfectamente con el desarrollo de la teoría política burguesa, ¿no? El Estado es pensado precisamente así. Si no, basta recordar cómo lo plantea Weber, ¿no? Weber dice, bueno, el monopolio con la institución que logra mantener con éxito el monopolio de la violencia legítima. Bueno, esa es otra forma de definir también, o es la nota fundamental a partir de la cual se define también el derecho moderno, ¿no? Como derecho capitalista. Entonces, bueno, la obra de Bolívar, este planteamiento, esta propuesta metodológica y de contenido de Bolívar nos permite hacer una crítica profunda de estos dos planteamientos, ¿no? Más bien, ¿qué habría que decir? Que también en el ámbito jurídico la comunidad también ha sido expropiada de su capacidad para definir la legalidad, para definir la norma, ¿no? Para definir su constitución, su derecho. Eso también pasó, ¿no? Eso también ha pasado. Y además, este aparato jurídico, digamos, es instrumentalizado por el proceso mismo de reproducción del capital y utilizado en contra de la propia población, ¿no? Las necesidades que se atienden ya no son las necesidades de los seres humanos, no son las necesidades de la comunidad, las necesidades que se atienden son las necesidades del capital, ¿no? Las libertades que se ejercen, bueno, pues no son las libertades de los seres humanos, sino es siempre en detrimento de estas necesidades y para favorecer, ¿no? De estas libertades y para favorecer los requerimientos de acumulación del capital, ¿no? Todo el tema de la forma de la regulación jurídica de estos mecanismos de acumulación salvaje de capital, bueno, están relacionados con esto. Les podría dar muchos ejemplos de lo que sucede ahora en México con las leyes, las reformas estructurales y las reformas a la Constitución, pero es precisamente
el punto, ¿no? No es la comunidad de afectados que de manera democrática, cara a cara, simétrica, etcétera, están participando en la definición del rumbo de su comunidad ni de la legalidad a partir de la cual se rigen. No son ellos quienes definen qué es lo socialmente útil, lo socialmente exigible, ¿no? No son ellos quienes lo están definiendo, sino que son, sí, el Estado como un tercero, pero detrás del Estado son grupos de poder, ¿no? Son capitales específicos los que están tomando las decisiones, ¿no? Y esto, bueno, a partir de este mecanismo en donde el proceso de reproducción societal es suplantado o es tomado, es subordinado por el proceso de reproducción del capital, ¿no? En fin, yo para no usar más tiempo, aquí le dejo. Muchas gracias. De utilizar sus planteamientos, su discurso crítico, para pensar, para desarrollar una crítica de la ética, del derecho, una crítica de la política y del Estado, ¿no? En especial porque, bueno, estos ámbitos prácticos supuestamente pues fueron dimensiones de la vida social moderna que para algunos pues en la obra de Marx y Engels no encontramos, ¿no? Y que, bueno, para otros, si los encontramos, están mal tematizados, ¿no? Con este propósito fue que en un principio me acerqué a la obra de Bolívar, comencé a tomar clases con él, con Bolívar directamente, comencé a tomar clases con muchos de los que están ahora aquí o a escucharlos en diferentes conferencias, y bueno, me aboqué a elaborar una tesis que es de la que ahora voy a extraer algunos pasajes, y hay algunos comentarios precisamente sobre la crítica de la política y la sustancia de lo político en Marx, en donde, bueno, la intervención de Bolívar Echeverría fue determinante para mí, y en general me parece que es una intervención muy importante, ¿no? para este tema. Bien. El proyecto crítico de la modernidad capitalista, planteado y parcialmente desarrollado por los fundadores del socialismo científico, puede entenderse no solo como una crítica ética y política al capitalismo, es decir, como un discurso crítico sustentado y orientado por intereses, principios y objetivos éticos y políticos. Por supuesto que la obra de Marx y Engels refleja preocupaciones y horizontes éticos y políticos. Incluso su propia naturaleza crítica supone que no se trata de una obra inocente o neutral, ética y políticamente. Sin embargo, su crítica de la totalidad capitalista, además, incluye y da pie al desarrollo, por un lado, de una crítica ética y una crítica del derecho, y por otro, de una crítica de la política y del Estado, ambas basadas en la crítica de la economía política como fundamento y articuladas con otras tantas críticas particulares enfocadas a escudriñar distintas dimensiones y ámbitos específicos de la sociedad burguesa. La defensa de la vida, la dignidad y el carácter comunitario del ser humano, así como la reivindicación del valor de uso, en la que acertadamente insistía Bolívar Echeverría, por ejemplo, contrastan con la forma capitalista de producción de la riqueza social. Él va a abordar un tema que es clave, digamos, en la reflexión de Bolívar Echeverría, que es pues su concepto acerca de lo político, ¿no? Cómo él elaboró, digamos, una aproximación muy interesante, muy novedosa, muy original sobre el tema de lo político. Entonces, en este momento es la una con 10 minutos. Va a intervenir en primer término Raimundo, y después yo intervendría con mi exposición sobre el tema de naturaleza y capitalismo en la obra de Bolívar Echeverría. Entonces, iniciamos. Adelante. Sí, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a los organizadores, a Polo, a David, la oportunidad, la invitación para participar en el seminario, en homenaje a Bolívar Echeverría, y también, bueno, pues celebrar la iniciativa que ha permitido que una vez más, pues diferentes generaciones, digamos así, de discípulos, de estudiantes, ¿no?, de compañeros de Bolívar Echeverría se encuentren, y bueno, nos permitan a otros ver
pues la diversidad, la riqueza del pensamiento de Bolívar, y también percatarnos, y es algo que se ha insistido mucho, que me parece que es muy importante defender, pues no ver la obra de Bolívar no como una obra en donde hay rompimientos, donde hay rupturas, sino más bien una obra donde hay un desarrollo, donde hay una preocupación, ¿no?, inicial que se va desplegando, que se va desarrollando, que se va enriqueciendo, que se va abriendo a otros horizontes. Eso es me parece muy importante, y es algo que se logra en este seminario, ¿no?, que se ha logrado hasta ahora. Bueno, quisiera primero un poco situar el lugar desde el cual voy a realizar la enunciación o la participación que tendré el día de hoy, y que tiene que ver un poco con cómo en lo personal y vaya generacionalmente nos encontramos con la obra de Bolívar Echeverría, ¿no? La crisis civilizatoria y la impronta sacrificial del capitalismo contemporáneo, patentes en la violencia e impunidad estructurales, las violaciones masivas de derechos humanos, así como en los crímenes que comete el Estado mexicano y el gobierno norteamericano en contra de la sociedad mexicana durante poco más de 30 años de política económica neoliberal y acumulación salvaje de capital, se expresa además en un contexto formativo y de militancia altamente ideologizado, marcado por el dogmatismo y sectarismo tradicionales, pero también, en particular, por el triunfo en la academia especialmente de la epistemología fragmentaria y nihilista del pensamiento débil, la consiguiente renuncia y descrédito de la crítica de la economía política y de toda pretensión de crítica global de la sociedad burguesa, así como por la incomprensión general del desarrollo capitalista durante el siglo XX. Estos elementos constituyen el escenario trágico en el que muchas y muchos compañeros de generación, por fortuna, nos encontramos con la obra de Bolívar Echeverría a principios del siglo XXI. Una auténtica luz, ¿no?, en la oscuridad neoliberal por la que hemos pasado. En lo personal, por mi formación como primero como abogado y después en ciencia política, pues mi interés en relación con la obra de Bolívar se orilló mucho al tema precisamente de las posibilidades